Problemas genéticos. ADN alterado. ¿Qué es la herencia? Todos los seres vivos, animales y vegetales, tienen la propiedad de transmitir a sus descendientes una serie de caracteres biológicos que les hacen semejantes a ellos. A este conjunto de caracteres transmisibles a los descendientes es lo que se le llama herencia biológica. Las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. Los genes elaboran proteínas importantes para el funcionamiento de los órganos del cuerpo, pero la personalidad, la inteligencia, el nivel social, etc., se deben a complejas experiencias sociales e interacciones de los individuos con el mundo externo, y no están codificados en los genes. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia lineal de nucleótidos de ADN o ARN, que es esencial para una función específica, bien sea en el desarrollo o en el mantenimiento de una función fisiológica normal. Los cromosomas son la estructura del núcleo de la célula eucariota, que consiste en moléculas de ADN, que contienen los genes y proteínas, principalmente histonas. Es el material microscópico constituido del ADN y de proteínas especiales llamadas histonas, que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas, en las cuales los cromosomas se ven como una maraña de hilos delgados llamados cromatina. ¿Por qué se presentan alteraciones en el ADN? Muchas veces ocurren cambios que se denominan alteraciones o aberraciones cromosómicas y que según afectan el número de la estructura de los cromosomas, se clasifican como alteraciones numéricas o alteraciones estructurales respectivamente. También existen otro tipo de alteraciones severas independientes del medio ambiente, a las que se denominan mutaciones, que pueden ser transmitidas a las siguientes generaciones. Euploidias. Entre los cambios que afectan el número cromosómico puede distinguirse dos tipos. En primer lugar, aquellos cambios que afectan una dotación completa de cromosomas, Z-haploide, y los organismos que poseen múltiplos del Z-haploide se denominan euploides. Cuando los organismos euploides tienen un número cromosómico igual a 2, decimos que son diploides y representamos su dotación cromosómica como 2n. Cuando la dotación cromosómica es superior a 2, decimos que los organismos son poliploides, triploides, tetraploides, pentaploides, etc. En otros casos, los cambios solo afectan a uno o a unos pares cromosómicos. En este caso se dice que los organismos son aneuploides, tanto porque les sobra alguno o algunos cromosomas, como porque les falta. Las células o organismos con una dotación n de cromosomas se denominan haploides. Generalmente esto no constituye una aberración cromosómica, sino que representa la situación normal. Tal es el caso de los gametos de los organismos diploides, o de ciertas castas de abejas o hormigas que son haploides porque proceden de huevos no fecundados. Los organismos poliploides suelen ser frecuentemente entre los vegetales. Los triploides, que en general provienen de la fecundación de un organismo diploide 2n con otro tetraploide 4n. El primero produce gametos n y el segundo gametas 2n, de modo que el cigoto resultante es un triploide 3n. Los triploides son estériles debido a que en sus meiosis son 3 los cromosomas homólogos que tendrían que aparearse. Detección de mutaciones en el ADN mediante amplificación y restricción. Las mutaciones puntuales son cambios en la secuencia del ADN que afectan a una sola base. Estos cambios pueden tener o no relevancia a la hora de expresar la información contenida en el gen. En caso de que la mutación apenas altere la información expresada, bien porque no cambie la secuencia de aminoácidos, o bien porque cambia un aminoácido poco relevante para la función de la proteína, se denomina silenciosa. Si la mutación altera la función, se le denomina de incremento o de decremento, dependiendo de la consecuencia del cambio de aminoácido sufrido. En caso de que la función quede anulada por completo, se denomina mutación de pérdida de función. En ocasiones, la aparición de una determinada mutación en un gen es causa directa de una patología monogénica o mendeliana. Por ello, la detección de tal mutación en el ADN de los individuos de una familia o incluso de una población informa del estado, sano, portador, afectado, de cada uno de ellos en relación con la enfermedad. Este tipo de análisis molecular se denomina diagnóstico directo de una enfermedad genética. En esta práctica trataremos un caso relacionado con la hipercolesterolemia familiar, enfermedad producida por una mutación en el gen del receptor de las lipoproteínas LDL. Propuesta de solución. Ejemplo de historia familiar. JT, de 36 años de edad, sufre un infarto en el vestuario después de un partido de baloncesto. Se trata de una persona
en buena forma física, que no fuma, presenta un peso corporal correcto y una alimentación cuidada. Sabe desde los 18 años que padece colesterol alto con otros miembros de su familia y que su padre murió a los 42 años de un infarto, cuando él tenía 12 años. JT, su hijo, su hermano y dos sobrinos son portadores de la mutación en el gen del receptor de LDL. Es una mutación puntual que cambia en el ADN una G por una C, guanina por citosina, y genera una sustitución de un aminoácido en el receptor de LDL en una región que le impide plegarse adecuadamente y por lo tanto se degrada rápidamente. La cantidad de receptores de LDL en la superficie de sus células hepáticas disminuye tanto que impide la normal eliminación de las partículas de colesterol, el cual aparece en elevada concentración plasmática. El diagnóstico genético de este rasgo puede acometerse de diferentes maneras. Puede obtenerse de la secuenciación completa de gen para identificar la mutación que se transmite de generación en generación. Este genotipado se hace una vez en la vida y permite descartar y afirmar diagnóstico de hipercolesterolemia familiar HF y su etiopatogenia. Como puede realizarse de manera precoz, es predictivo y constituye un instrumento de prevención para este grupo familiar, puesto que cada uno de sus miembros puede así conocer su estatus de relación con ese rasgo que representa el factor de riesgo que aparece de generación tras generación en la familia. En la actualidad, cuando acuden al médico o al nutricionista, hace constar que son portadores de HF y se sienten más seguros. Han aprendido a considerar su enfermedad como crónica, comprenden el porqué de su dieta alimenticia, cómo adaptarla a hacerla llevadera, asimismo asumen la necesidad de la medicación hipolipemiante que debe de administrarse diariamente. A continuación vamos a observar una autoevaluación. Tenemos una rúbrica que nos va a servir para ver si el estudiante está reafirmando sus conocimientos. Videos sobre problemas genéticos en el ADN. Enfermedades genéticas. Una enfermedad o trastorno genético es una condición patológicamente causada de una alteración del genoma. Hidrocefalia. Aquí podemos observar cómo existe líquido en el cerebro y cómo los niños se ven alterados en su genética. Es muy triste, pero la verdad es una realidad. Síndrome de Patau. Fue reportada en 1960 y suele asociarse con problemas meióticos. Se presenta generalmente al nacer. Si ustedes observan, los niños nada más observan, nacen con un ojo, nacen con labio hendido, leporino. La sirenomalea, también conocido como síndrome de la sirena, es una de las grandes malformaciones genéticas.
Síndrome de Hutchinson se caracteriza por un envejecimiento prematuro y afecta a 1 de cada 8 millones de niños. Síndrome de Down. Aquí se observa una alteración en la información genética de los padres. Un cromosoma adicional es el problema de estos chiquitos. Daltonismo, llamado así en honor al químico inglés John Dalton, quien padecía de esta deficiencia. Es un defecto genético en el cual no perciben aún los colores. Ahí ustedes pueden observar la diferencia. Neurofibromatosis. Son trastornos genéticos del sistema nervioso y ocasionan tumores que crecen por los nervios. Desgraciadamente, existen malformaciones en varias partes del cuerpo. Labio leporino o paladar hendido. Esta es una normalidad que pasa del padre al hijo y se transmite de una generación a otra. Las fuentes. Acá está la bibliografía que utilicé. Doy las gracias. Me llamo Ricardo Alberto Gómez Ruiz. Espero les haya gustado. Gracias.